Retomamos sección con nuestro amigo José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches Inés. Un misterio traes esta noche. Sé que es un misterio porque me ha dado así como el ojo para ver. Yo, cuidado, ojo, esto, si lo están viendo así los políticos de nuestra zona o de otra zona, pero los que lo verán serán de nuestra zona. Yo estoy súper entrenada para leer del revés. Entonces, desde aquí he visto que es un misterio, porque no hemos hablado previamente. En principio yo vengo a calzón quitado, ya que me des la sorpresa, igual que a los espectadores. Bueno, pues efectivamente, sí podemos hablar o considerarlo como misterio, porque también es una parte de nuestro mundo, de esos pueblos perdidos, cuya existencia efectivamente fue misteriosa, pero diríamos no tan misteriosa cuando se produce su cruenta exterminación. Es, como bien decías, el misterio de los cátaros. Mucha gente lo desconoce, o puedes conocer efectivamente qué era este, vamos a llamar, pueblo de los cátaros, que en realidad se denominaba catarismo y era un movimiento religioso de carácter agnóstico y que fue llamada herejía cátara. De ahí vino, diríamos, su cruenta exterminación por herejes en el transcurso de los tiempos, por herejes. Comenzó en el norte de Francia y Países Bajos, y a finales del siglo XI se desarrolló en Francia meridional y en la Alta Cataluña durante los siglos XII y XIII. ¿Por qué esa herejía, esa posterior persecución hasta su exterminio? Bien, este pueblo, esta, vamos a llamarla religión o secta, como la queramos llamar, porque lógicamente la Iglesia posteriormente la llama secta. ¿Por qué se caracterizaba? Bien, se caracteriza porque ellos entendían que el Yahvé de las historias primitivas del cristianismo era el Dios del mal. Y, bueno, claro. Esa es la interpretación. Digo, claro, que entiendo a la Iglesia que los haya ya así como tachado de herejes. Claro, todo ello basado en el Antiguo Testamento, porque para ellos el Dios, vamos a decir, posterior con el Nuevo Testamento, sobre todo los testamentos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí era el Dios bueno. Ahí sí que podíamos encontrar, diríamos, la divinidad. ¿Y de dónde se sacan que Yahvé, por qué pensaban que Yahvé era el demonio? Bueno, pues lo entienden por una serie de razones que ellos lógicamente consideraban, y era que se estaba produciendo en la Iglesia de aquellos tiempos una corrupción, porque tal Iglesia emanaba de esos textos antiguos. Por eso ellos interpretaban que los nuevos evangelios sí que era el Dios bondadoso, el Dios del amor, según su interpretación. El significado de cátaro significaba en griego, era puro. En el norte de Francia se llamaba publicanos, en Dalmacia Dalmacia y norte de Italia se llamaban cres, que era un sinónimo ya de hereje. Esas fueron las interpretaciones que les vinieron dando. Debido a esta situación, a esto no querer comulgar, dicho sea entre comillas, con el cristianismo antiguo, se inicia ya una proclama de herejía contra estos, vamos a llamarlos en principio católicos, porque realmente eran, bueno, católicos, eran cristianos, ¿no? Y fue el Papa Inocencio I quien envió a San Bernardo para comenzar y lanzar esa proclama contra esta herejía cátara albigense. Pero más que nada no se refería o no venía a estas proclamas como consecuencia estrictamente de esas creencias que ellos tenían. Ellos entendían que la Iglesia de aquel tiempo, como hemos dicho antes, estaba corrompida. Sí. Y como estaba corrompida, lógicamente no podían contar con sus proclamas. Y
lógicamente les expulsan de aquellos pueblos en principio que tenían y se trasladan hacia el sur de Francia y el norte de Cataluña, donde ahí ya tienen unas mejores acogidas y ahí, diríamos, pueden volver a relanzar otra vez sus creencias y concretamente se establecen en el pueblo de La Cruz y ahí empiezan a estudiar medicina, poesía, o sea, todo el tipo de matemáticas, todo el tipo de ramas que eran importantes en aquellos tiempos. Entonces, en Languedoc, como decíamos, donde se fomentan todos estos aprendizajes, ellos recibían a todos los trovadores de todo el mundo conocido cuando aquello, porque estos les enseñaban muchísimo de muchísimas andanzas que ellos tenían. Pues a ver, los trovadores iban de pueblo en pueblo, iban recogiendo conocimientos y ellos a su vez se los transmitían. El recibir a los trovadores era muy valorados precisamente por ellos, por esos conocimientos que repartían. Los mejores poetas de aquel tiempo precisamente residían en los Pirineos, y de ahí es donde se trasladaban, venían y subían, o sea, subían a Languedoc. O sea, los mejores trovadores los teníamos en los Pirineos. Efectivamente. No quiere decir que fueran españoles esa parte. Ya, pero bueno, que era, pero muy cerca. Como decíamos, el catarismo, que también se les llamaba lambiquenses, se extendió muchísimo en respuesta a esa corrupción del clero, y ellos, como lo que proclamaban era el amor de Dios, y consideraban que la riqueza, fíjate, la riqueza no era mala siempre que se usara para ayudar a los pobres y hacer el bien. Lógicamente, cuando tú proclamas... La riqueza solo es mala cuando no la tienes. Eso también es verdad. Va a ser mala la riqueza. Entonces, ellos, proclamando siempre el amor, el ayudar a las personas, pues lógicamente se iban ganando el favor del pueblo. ¿Qué ocurría? Que al ganarse el favor del pueblo, las iglesias cristianas dejaban de tener fieles y se iban hacia el catarismo. Tenían sacerdotes y sacerdotisas y se llamaban los perfectos y las perfectas. ¿Esto qué significaba? Significaba que eran los que tenían que velar por alguna forma del estricto cumplimiento de sus normas, que lógicamente eran muy fuertes. Hablamos del credo cátaro y sus orígenes en el mazdeísmo, que era de otro personaje, el egnotismo y el maniqueísmo. Y todo esto se funda, y este pueblo, como te decía antes, también es conocido por los albigenses. En unos sitios, unos estudiosos los nombran de una manera y los otros los nombran de otra. Y también creían que toda la existencia del ser humano se debatía en dos dioses. Uno, que era el dios de la luz, la bondad y el espíritu, que generalmente estaba asociado con Jesucristo y con el Dios del Nuevo Testamento. Sí, porque ya hemos quedado que Yahvé y el Dios del mal, que era la oscuridad y los problemas al que identificaban con Satán y con el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, pero a ver, José Antonio, si lo piensas, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, un Dios al que se le tiene miedo. Bueno, pues tampoco iban tan desencaminados. El del Nuevo Testamento es otro rollo. Viene Jesús y va predicando otras cosas. Es otro rollo. Claro, una de las cosas, precisamente por esto, era que, como he dicho antes, cuando abandonaban las iglesias, era porque los sacerdotes de aquel tiempo, en todo momento, les estaban amenazando con el infierno, con el mal y, lógicamente, con el castigo divino que íbamos a recibir. ¿Qué ocurría? Que si estos te castigaban, te amenazaban, y los otros, los cátaros, te decían que había que ser bondadoso, que teníamos que repartir, que teníamos que ayudarnos, y de hecho ellos eran el propio ejemplo de lo que predicaban, porque eso sí que, según los estudiosos, lo llevaban a rajatabla. Pues ¿dónde iba la gente? Donde había que efectivamente había amor, y aquellos sacerdotes no eran, entre comillas, si me dan a elegir, ¿no?, tan impuros como los de la Iglesia
cristiana. Decían también que como Satán había hecho prisionera a nuestra alma, o a las almas de aquellas personas en aquel momento, el cuerpo humano, la única esperanza que le quedaba era, para ser salvados, llevar una vida buena y espiritual. Claro, sin ser, lógicamente, condenados. Gozando de una vida buena, de una ayuda a las personas, todos ellos podrían liberarse de la existencia material después de su muerte. Si, lógicamente, lograban llegar a esa virtud durante el transcurso de la vida, el alma volvería a convertirse. Y si no era así, el alma podría ser convertida en un ser humano o tal vez en un animal. Pues un poco rollo como el karma, ¿no? Más o menos, sí. Depende de cómo te hayas portado, te vas a reencarnar en un bicho de un tipo u otro hasta alcanzar la excelencia, que es volverte a reencarnar en persona, ¿no? La base de su doctrina, lógicamente, era el dualismo. Es decir, sus conceptos básicos son: toda aquella buena acción favorece a las buenas personas y a los buenos poderes. Toda mala acción, lógicamente, favorece a los poderes del mal y retrasa la victoria hacia Dios. Vamos a ver el vídeo 1. El catarismo es una doctrina inspirada por un conocimiento de orden superior. Los mártires cátaros fueron torturados y quemados vivos, no por herejes, sino por iniciados. Y ello, no obstante, los supervivientes lograron conservar la semilla del conocimiento secreto y difundirla a generaciones posteriores a través de diferentes sociedades secretas. El catarismo arraigó en Occidente y de modo particular en las tierras de Occitania, al sur de Francia. La amenaza que representaban los cátaros contra la Iglesia Católica de aquellas fechas fue una excusa para tratarlos como herejes y rebeldes sociales a los poderes de la Iglesia y del Estado, y así exterminarlos. Cuando los enigmas son quemados en las hogueras de la Inquisición, siempre quedan cenizas que pueden prender y dar forma a una apasionada historia de unos hombres justos, buenos, piadosos, trabajadores y honestos que, en un momento dado de la historia, dieron muestras de ser heroicos valientes. El catarismo fue una filosofía que recogió los conceptos más humanos del cristianismo, los perfectos y las perfectas, que así eran denominados, y que enseñaban esta nueva doctrina. Se consideraban herederos de los apóstoles de un Jesús espiritual, nunca material. Tenían como libro máximo al Evangelio de San Juan. La doctrina enseñaba la visión dualista del universo, con sus dos principios antagónicos, el bien y el mal, la luz y la tiniebla. Pero ellos no se consideraban a sí mismos profetas como el persa Mani, el cual había acuñado el maniqueísmo compilando las doctrinas de Zoroastro, Buda y Jesús. Para ellos el mal poseía la misma fuerza real que el bien, por lo que jamás debía ser ignorado y menospreciado. La creación del mundo la atribuían a un ángel malvado o Satán, y esto suponía que todo lo material simbolizaba lo negativo y pecaminoso, por lo que la única solución para el ser humano de salvarse radicaba en seguir las enseñanzas de Jesucristo, quien mostrara al mundo el camino de la redención. Bueno, pues yo compro un poco el concepto de los cátaros, ¿eh? El Dios del Nuevo Testamento es el que mola, el Dios del Antiguo Testamento no mola. Sí, por eso podríamos decir el Antiguo Testamento, diríamos el castigador, y el Nuevo Testamento el benefactor. Claro. ¿Por qué? El Dios que te ama sobre todas las cosas, Claro, que el sí. Dios que perdona. Claro, si hacemos un poco el seguimiento de Jesús, lógicamente era esto, ¿no? El perdonar, la ayuda y tal. Los cátaros tenían lo que ellos llamaban los deberes del creyente, que se resumían concretamente en 3 mandamientos, no como la Iglesia Católica, que tenía 10, que era tener buenos pensamientos, pronunciar solo buenas palabras de consuelo y realizar buenas acciones. O sea, fíjate en qué cortito, qué pequeñito se recoge algo bueno. Vamos a ser buenos todos. Y eran 3, como decíamos, no los 10 de la Iglesia Católica. Bueno, pero los 10 de la Iglesia Católica se resumen en 2. Sí, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y todo esto, ¿no? Bien, afirmaban que Dios efectivamente quiso salvar al mundo, pero para salvar al mundo, ¿qué hizo? Envió a su hijo, pero no a un hijo que era consustancial con el Padre.
Es decir, un hijo, no como Dios decía, este es mi hijo muy amado, no eran consultables. ¿Qué era? Era exactamente un ángel, el que había mandado, con un cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para que, lógicamente, ayudara a toda esa historia que posteriormente hemos conocido de Jesús. Es decir, Jesús, hijo de Dios, sí, pero no diríamos el Jesús divino hijo de Dios, sino un ángel elegido por Dios. Bueno, esos son detalles. Sí, efectivamente. Como este ángel era un ángel, lógicamente, y no había pecado, no tenía que sufrir su unión con la materia, lógicamente. Por eso se desprende, según los cátaros, que Jesús no padeció ni murió y tampoco resucitó. Bueno, o sea, les gusta el Jesús del Nuevo Testamento, pero la parte de la pasión y la resurrección y lo de Tomás nos lo saltamos directamente. No, sí, porque consideran también que María, lo mismo que el ángel que Dios había mandado, también era un ángel, y de mujer solamente tenía su apariencia, pero realmente era un ángel. O sea, no era, digamos, una mujer de cuerpo humano como nosotros lo que explicaría su embarazo también. Como la Iglesia, claro, como la Iglesia católica, lógicamente nos viene a demostrar, ¿no? También los cátaros afirmaban que existían dos iglesias, la que había pactado con el poder del César y la que había seguido fielmente a Cristo. ¿Cuál es la del César? Los cristianos. Lo malo. Y la fe del Cristo, ellos con la buena redención, por decirlo así. ¿Qué objetos tenían o qué objetivos tenían? Y aquí ya entramos con la Iglesia hemos topado, ¿no? Como vulgarmente se dice. Y era que, primero, tenían intención de destruir la Iglesia, ya que para ellos se puede orar en cualquier parte y no es íntimamente necesario el ir a la iglesia a orar. Vale, destruir la iglesia, los templos como tal. Los templos como tal. Es decir, que tú puedes orar, rezar, porque eso también lo podemos hacer ahora, ¿no? Pero cuando aquello parece ser que no estaba bien visto, no se permitía estar rezando por la calle, como algunos de nosotros hemos hecho o hacemos algunos, ¿no? El segundo era que el pan bendecido por los sacerdotes no significaba diferencia del pan que puede bendecir un laico. Es decir, no existe diferencia. O sea, el sacerdote bendice el pan, pero Pepito el fontanero, pues por decir una cosa, bendice tomar, y no hay diferencia entre un pan y otro. Es decir, está bendecido. El tercero era que no debía de haber ni ricos ni pobres. La eterna guerra de este mundo. Y el cuarto decía que... ¿Por qué te ríes ya de antemano? Porque decían, que, si me hace reír porque lógicamente estaríamos en un dilema, ¿no? Que era que la iglesia de Roma era una caverna de ladrones. Eso es lo que ellos, los cátaros, mantenían. Por eso me sonrió, porque efectivamente esta frase me hace reír, aunque lógicamente en parte quizás no estrictamente la iglesia de Roma, pero si extendemos sus alas, muy posiblemente sí que encontremos, bueno, de hecho lo conocemos todos, lo que pasa, ¿no? Y también rechazaban el bautismo, porque no reconocen ni santidad ni virtud alguna en el agua bendita. Es decir, es agua, punto. Y si tú la quieres bendecir, la bendices, lo mismo que hemos dicho antes con la bendición. Bueno, está claro que tienen menos símbolos que el resto de cristianos. Sí. Y aquí algo muy importante, que yo diría que está muy actual y claro en estos tiempos, muy actual. Y espero y creo que va a estar de acuerdo conmigo. Uy, ya será difícil, José. Para ellos, Dios no moría en los templos, sino que moría en el corazón de los fieles y los devotos. Es decir, cuando yo pierdo el amor a Dios, es cuando para mí realmente Dios ha muerto. No diríamos la muerte que se realiza en las misas, no, cuando mi corazón ha cerrado sus puertas. Y para mí yo creo que es una realidad como tengo. ¿Y por qué digo que estamos a otro lado? Porque hay muchísima gente hoy
que estamos dando o están dando la espalda a, yo no voy a decir al catolicismo en sí, sino a todas estas virtudes que de alguna manera el cristianismo nos ha dado a conocer y que de hecho, si seguimos esos pasos, muy posiblemente el mundo sería diferente. Tú me hablas de los valores cristianos. Los valores cristianos, pues cristianos y humanos, lógicamente. Sí, son valores muy buenos. Otra cosa es la interpretación que hagamos de los mismos y cómo pretendamos imponerlos a veces, ¿no? Otra cosa es que pretendamos imponerlos, la interpretación que hagamos de los mismos, el desarrollo que sea de los mismos, pero los valores cristianos, no creo que haya nadie que esté en contra. Bueno, pero se están perdiendo, Inés. Sí. Se está perdiendo muchísimo, marchas forzadas. Y luego, para mí, desde mi punto de vista, la Iglesia católica tiene bastante culpa, para mí. Porque hay muchas veces, y yo lo siento además, que vas a algunos templos y más que sentir ese amor allí y tal, sientes rechazo. ¿Por qué sientes rechazo? Pues bien porque el cura se extralimita en algunas situaciones, porque no son capaces de atraer, y casi volvemos un poquitín a lo que los católicos decían en un principio. Es decir, estamos recibiendo las amenazas, cuidado, que nos van a castigar con el infierno y cosas de estas, no, todavía hoy se hacen proclamas de este tipo. Entonces, yo creo que se debiera de dejar un poco eso en el olvido y intentar hacernos llegar más a nuestro corazón aquellos pensamientos que, vamos a decir, Dios tuvo, ¿no? Y Dios proclamó, pero no, se ha ido perdiendo. Y de hecho, vuelvo a repetir, que mucha parte y mucha gente, no la Iglesia en sí, pero mucha gente que conlleva y lleva esas iglesias, lógicamente, están haciendo muy poco, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, por mantener ese amor y ese cariño y dedicación al prójimo y a los demás, es decir, ayudar simplemente. Mira, yo te puedo decir que por eso digo que hoy se están perdiendo muchos valores. Por ejemplo, yo voy a la piscina de Colindres, ¿no? Todas las mañanas. Sí. Y hace unos días están viniendo una serie de chicos del instituto a bañarse, a hacer unos cursos de natación. Yo he ido 2 o 3 veces, ya les he llamado la atención. Así, un poco a lo burro. A ver, porque no hay ¿te has convertido en el señor que le gruñe a los chiquillos? No, gruñir no. Lo único que les digo, oye, buenos días. Ah, porque no sé, ya. No hay nos hemos convertido en muy individualistas, vamos a lo nuestro, no nos damos cuenta. Ninguno que diga buenos días. Eso es un valor más. ¿No es de la Iglesia? No, pero es del humanismo, que lógicamente también tenemos que hacer respetar. Bien. Bien gruñido en este caso. No, bien gruñido. Diríamos que, como tú más o menos decías antes, que naturalmente con estos planteamientos fanáticamente o fanáticos, podríamos llamarlos, de este pueblo, pues lógicamente muy pronto tendría que explotar y ser objeto de las más violentas condenas, y por lo tanto hubo varios concilios que se preocuparon de ver cómo acababan con ellos. De ver cómo terminaban con ellos. ¿Qué ocurre? Que lógicamente está en aquellos bestiales tiempos, vamos a decir, no era decir, oye, venga, te vamos a pegar un par de azotes y lógicamente cambia un poquitín porque no, era totalmente diferente. Por ejemplo, en el concilio de Tours del 1163 se expresó una total unanimidad contra la herejía cátara, es decir, ya pasa a ser herejía pura y dura. Y se adoptan una serie de medidas prácticas y se ordena a los obispos que excomulguen a aquellas, vamos a llamar terratenientes para que la gente no se entienda, a los duques, a los condes, que dieran cobijo a este pueblo. Y también se autorizaba a su exterminio. Poco bestial. Hubo esta época que decíamos que ellos habían modificado, ¿por qué? Porque en algunos sitios de sur de Francia y norte de Cataluña les permitían o tenían una libertad un poquito mayor que en los pueblos del norte. Y había que, como decimos, exterminarlos y condenar a cuantos establecieran con ellos compras y ventas. Es decir, incluso con los comerciantes había que darles
Claro. Y Pues como se hizo con los judíos. más o menos, estamos casi como, bueno, no Pero, repitiendo, sino anteriormente no, a los judíos, ¿no? Sí, pues ir apartándoles, ir acolechándoles. A los príncipes se les ordenó encarcelar a los herejes, confiscándoles, fíjate, y aquí estamos con el ya te cojo, confiscándoles todos sus bienes. Claro, si que, eran, lógicamente, si eran herejes, estaban- ¿para qué querían bienes? Nah. Mucho mejor quedárselos. Posteriormente a este concilio siguieron otros concilios más, que uno de ellos fue el concilio de Letrán, que este sí fue muy famoso, yo conocía más el de Letrán que el de Tours, en el año 1179, y el de Verona en 1184. Y así hubo otros más, menos importantes, y por lo tanto no los recogen los estudiosos. Para los cátaros, todo lo que era cepillarles sus bienes materiales, pues lógicamente era condenarlos a la muerte y lógicamente a no, o a malvivir, vamos a decir más Sí, que a la muerte, ¿no? aislarles. Se decía que el verdadero cátaro, pues decía antes que esto eran muy extremistas, pero muy realistas, debía de vivir solo de su trabajo, solo. Pero el trabajo de sus manos, del sudor de su frente, tal y como dijo Jesús en su día, y rechazaban los honores de la guerra y el poder, o sea, no lo querían para nada. Eran vegetarianos, Sí. convencidos, sí, y sumamente estrictos, que es un mundo muy desconocido este de los cátaros, ¿no? Y también, curioso, tenían prohibido el matrimonio, puesto que decían que la carne era algo diabólico. Y el casamiento... Te voy a decir una cosa, no había que exterminarlos. Ya estaban ellos solos condenándose Ya al exterminaban, exterminio. sí. Y no te puedes casar, no te puedes retozar, apaga y vámonos. Y el casamiento, traducido exclusivamente al sexo, retrasaba el regreso de las almas al cielo. Bien, vamos con el vídeo número 2. Los cátaros consideraban pecado lo que la Iglesia romana consideraba pecado, pero había una excepción: el juramento y el homicidio. Para ellos estaban prohibidas las guerras y la muerte de los animales. Tampoco reconocían la autoridad de los reyes, los obispos y el papa. Con sus actos lograron anular a los curas del Languedoc y por lo tanto se convirtieron en enemigos de la Iglesia romana. El mérito de los cátaros se basaba esencialmente en que no mentían. Todo lo que predicaban en el acto lo llevaban a la práctica, no apoyándose nunca en el razonamiento hipócrita de haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, tan común en muchos sacerdotes. Otra de sus virtudes era que, a diferencia de los clérigos, trabajaban y no vivían de la caridad. Aceptaban dádivas y donaciones, pero enseguida eran utilizadas en servicios a la comunidad, reparando las casas de los pobres, los pajares, construyendo pozos artesanales, etc. Todo ello contribuyó más tarde a la terrible persecución de que fueron objeto y a su aniquilación. Toda esta confección de ideas era retomada por el sabio Manes y desarrollada bajo su nuevo concepto, el maniqueísmo. Las escrituras nos hablan de libros extraordinarios en el aspecto filosofal: el libro de los gigantes, el libro de la rueda de las recompensas y el libro de la pacificación universal. También se habla de otro, la Kefalaya. Te voy a decir una cosa, José Antonio, me habían convencido un poco al comienzo con aquello de que el Dios castigador y el Dios al que había que tenerle miedo no les gustaba, y les gustaba el Dios que quiere y el Dios que perdona. Pero con eso de que no creen en el matrimonio ni en el arrejuntamiento de las carnes, ya me han parecido un poco panfilos, así te lo digo. Sí, pues lógicamente por eso, a ver, era esta moral, vamos a decir, era dificilísima lógicamente de seguir y de mantener, y por eso al final se dividen en dos categorías. Ah, vale, que ellos también, mira, como los partidos políticos. No, eran listos. Dividen, por una parte eran los creyentes y por otra parte eran los perfectos. Es decir, al final, la mayoría de los cátaros tan solo eran simpatizantes. Es decir, que excepto los perfectos, que lógicamente tenían que guardar estrictamente las normas,
los creyentes y simpatizantes podían casarse, estaban dispensados de todo lo pues demás. como la Iglesia Católica, los curas y los que no lo son. Dedicarse al comercio, poseer bienes, ser omnívoros, ingresar en el ejército, que para los perfectos estaba prohibido, y disponían de otra vez. Sin embargo, sí que tenían, en peligro de muerte, lo que debían de recibir era lo que ellos llamaban el bautismo espiritual mediante la imposición de manos, como hacía Jesús, y como modo para asegurar su salvación, y se tenían que abstener a partir de ahí de comer y beber, claro, cuando estaban en peligro de muerte. ¿Qué era este bautismo? Este bautismo se llamaba consolamentum, y esto era en latín, lógicamente. ¿Y en qué consistía este bautizo, vamos a decir? Pues era que el perfecto, que correspondía en aquel momento, recibía a la persona, al creyente, que quería ya pasar a ese nuevo estado, lo ponía el libro del Evangelio de San Juan, lo bendecía por la imposición de manos, y luego, una vez hecho esto, se cerraba el acto con un beso en la boca, mientras eran del mismo sexo, porque hemos dicho al principio que había sacerdotisas y sacerdotes. ¿Qué ocurría cuando eran de signo contrario? Es decir, cuando el perfecto era hombre y el creyente era mujer. Pues se hacía el mismo ritual, con la diferencia de que el Evangelio se interponía entre las dos bocas, para que ambas no tuvieran contacto, al fin de evitar que hubiera algunas sensaciones extraterrestres. Se les olvidó contemplar que también podía haberlas entre hombre y hombre, pero bueno. Bien, vamos al vídeo 3. Venga. Así, de esta manera, poco a poco, se fue creando esta doctrina que se desarrolló en Alemania y en las regiones francesas de Champagne y, claro está, en Languedoc. Y aquí comienza todo lo referente a los cátaros. Y es que el hombre de la Edad Media occidental, que rezaba, que luchaba, que trabajaba, según el reparto en 3 órdenes de la sociedad, sentía el arte, la política, lo social y a la vida, la muerte, en una palabra, el mundo que les rodeaba, en unos términos esencialmente religiosos. La casi totalidad de sus referencias eran cristianas, ya que todo el saber estaba condensado en los monasterios y abadías. Su universo mental no podía salirse de esos conceptos religiosos, y entendía su propia existencia como resultado de una creación. Toda su vida social y privada se centraba en su salvación y giraba en torno a un tema recurrente: Dios. El mundo medieval vivía inmerso en la incultura general y los aires de reforma que envolvían al pueblo cristiano, en busca de un regreso a los ideales evangélicos de pobreza, de pureza en las costumbres y de predicación de la palabra de Dios, estaban bastante cuestionados. La reforma gregoriana, entre los siglos XI y XII, se convertirá en una primera tentativa de respuesta por parte de la Iglesia Católica a los nuevos problemas planteados por un cristianismo instalado en una Europa en paz, lejos de las antiguas luchas y batallas. Los clérigos y laicos, poco a poco, saldrán con valentía a recorrer aldeas, poblados y ciudades para predicar el Evangelio, sin preocuparles obtener ni la autorización de Roma, ni el derecho a traducir las escrituras del latín. Y en estas tierras, los cátaros se hicieron famosos, y poco a poco fueron siendo conocidos también con el nombre de albigenses, nombre que se tomó de la famosa ciudad de Albi. Al final tampoco se diferenciaban tanto como ellos, yo creo que hubiesen querido, de la Iglesia Católica, ¿eh? No, porque al final era otra forma de actuar. Tenían otras normas, pero bastante similares. Pero más o menos. Bien, en un principio la Santa Sede pasó de esta herejía, no la consideraban importante, hasta que ya se hizo tan importante que en el año 1119 se empezó la primera herejía, la más violenta, y fue en este año cuando Calixto II, en un concilio que presidió en Toulouse, condenó ya la herejía, vamos a decir, en serio. Después, en el año 1145, el cardenal Alberico de Ostia, que como legado del Papa Eugenio III, visitó en Languedoc
a los cátaros a fin de poderles volver otra vez, vamos a decir, al rebaño, cosa que fue imposible. En el año 1150 se inicia ya la lucha contra la organización, vamos a decir, contra la herejía, y, lógicamente, causando una serie de cientos y cientos de muertes en la hoguera, es decir, eran quemados. Otros fueron hechos prisioneros por los militares que le detenían, de una liga que se formó, que era la Liga de Pedro Lombardo. La Iglesia cristiana trató de reconvertirles, como hemos dicho antes, otra vez, por ya tercera o cuarta vez, para que volvieran a esto, pero fue imposible, y entonces el Papa Inocencio III lanzó, diríamos que ya la definitiva cruzada contra los albigenses, que así les llamó ya posteriormente, entre los años 1209 y 1229. Ya prácticamente los reprimieron a todos y casi, a cuenta, fíjate cómo la cantidad de gente que había, que despobló gran parte del sur de Francia. Quedaron pequeños grupos de sobrevivientes en zonas muy desoladas que poco fueron perseguidos también por la Inquisición, lógicamente, y ya sabes que la Inquisición no se andaba con chiquitas, estos los mataban a todos. Hasta finales del siglo XV, más o menos, que duró. El Papa envió a un tal Pedro Castelao en 1208 otra vez a intentar volverlos a la Iglesia, pero fue asesinado. Y el Papa Inocencio III estaba convencido de que el instigador del crimen era Raimundo de Tolosa, no Tolosa española, sino Tolosa francesa, y ordenó una cruzada, ya diríamos que esta sí que fue la determinación contra esa herejía que este hombre, Raimundo, defendía. El jefe de esta cruzada que se envió se llamaba Simón de Montfort, que efectivamente terminó con todos o casi todos en una batalla que fue llamada la Batalla de Muret, adueñándose él del título de conde de Tolosa. Claro, el otro lo había detenido, lógicamente aquel hombre muere en prisión, y la Iglesia prometía una serie de beneficios a aquellas personas que se anotaran en la liga, vamos a llamar, de Simón de Montfort, y dicen las leyendas que llegaron a tener un ejército de 500.000 hombres. Lógicamente... Bueno, son muchos, pero puede ser. Aprovecharon para sitiar muchas fortalezas de los cátaros, y a los que poco, una vez rendidos, lógicamente, pues se los quemaban, ¿no? O sea, no andaban con las cruzadas. Más o menos. En el 22 de julio de 1209 tomaron al asalto Berced y matando a más de 60.000 habitantes. Les hicieron luego en otra población, les hicieron en Carcassonne concretamente, una vez vencidos, les hicieron salir en camisa, y estos sí ya los dejaron más o menos, pero de todos ellos cogieron a 400 personas que murieron en la hoguera. Precisamente ese disco que tenemos ahí detrás tuyo, parece una estela. Sí, un tipo de estela, marca el lugar de donde fueron quemados los cátaros después de la batalla de Montsegur. Vemos el vídeo 3, si no recuerdo mal. El 4. El 4. Uno de los puntos centrales del propósito de vida cátara era la observación literal de los preceptos del Cristo y, especialmente, de los imanantes del Sermón de la Montaña. Caracterizados por el rechazo total de la violencia, de la mentira y del juramento, los cátaros se mostraron a las poblaciones cristianas como unos predicadores itinerantes y pobres individualmente de la palabra de Dios, que, como ya hemos dicho, predicaban con el ejemplo. Los cátaros renunciaban a los bienes materiales, a la pompa de una vida fastuosa, y practicaban indudablemente una verdadera fraternidad. Así, los llamados revestidos no poseían ningún bien terrenal, y al igual que los esenios, vivían una existencia austera. Se reunían principalmente en casas simples antes de la famosa persecución, y posteriormente durante ella en simples cuevas o grutas en los bosques. Y es que su concepción de la vida chocaba contra la fastuosa pompa de la Iglesia de aquellos tiempos.
Aunque atacaron el poder temporal de Iglesia y la venalidad de los prelados y de los clérigos, no formaron nunca lo que hoy en día se podría denominar partido político. Sin embargo, posteriormente serían acusados vilmente de levantarse contra la propiedad. Impregnados de una profunda sabiduría y paz interior, afirmaban que los hombres no tenían derecho a juzgar a otros hombres. Consideraban que los móviles humanos eran demasiado complejos y demasiado secretos como para que los jueces pudieran conocerlos y apreciarlos de manera ecuánime. Solo aceptaban para los culpables sanciones educativas y reformadoras que debían de estar cargadas de amor para con los culpables, nunca de odio. Los castigos, según su consideración, no debían hacer que los delincuentes se rebelasen, sino despertar en ellos el deseo de la enmienda. En definitiva, José Antonio, que poco a poco, en plan cruzadas, fueron acabando con ellos. Sí, lógicamente, como hemos dicho, hasta ya Monsegut, que era, vamos a decir, el último reducto cátaro, que allí, al vencerles, le sacaron a todos de aquella fortaleza, de aquel castillo, y como decíamos, ese tipo de estela, ese monumento que tenemos detrás, es en recuerdo de aquellos cátaros que fueron ahí totalmente quemados. Por último, diremos que la leyenda cuenta que los cátaros custodiaban el Santo Grial, como sabemos, el vaso de la última cena de Jesucristo. Ese que decimos que está o en Valencia o en León. El que representaba la fe, lógicamente, o un libro que representaba la simbología del conocimiento perdido. Se guardaba en Monsegur, como te he dicho. Pero ¿qué ocurre? Fue salvado del asedio porque 4 cátaros, la noche antes de recibir el ataque final en el año 1244, consiguieron sacarlo, esconderse de los atacantes y llevarlo fuera de Monsegur. Fue ocultado, como sabemos, en la cueva de San Juan de la Peña, como dijimos en su día, en el año 713, esto es anterior a los cátaros, lógicamente, por un obispo aragonés llamado Auduberto, y cuando Aragón se vio amenazada por los árabes fue cuando le fue entregado a principios del siglo XII, se llevó a los Pirineos y allá en Monsegur se entregó a los cátaros. Cuando, lógicamente, los cátaros fueron exterminados, como acabamos de decir, el cáliz fue devuelto a través de estos 4 hombres que pudieron huir, se pusieron bajo la protección de Martín el Humano, que en aquel momento era rey de Aragón. Y posteriormente, como ya sabemos de cuando hicimos esta serie, el cáliz se identifica con el que se guarda en la Catedral de Valencia. Había sido previamente escondido en la gruta de Monrespal de Sos, en Arieja, cerca de la encomienda templaria de Campos al Llunec. El cáliz pasó, lógicamente, luego a los templarios y no solamente pasó el cáliz, es que más pasó. Pues el Arca de la Alianza también se buscó por allí, ¿no? No la estuvo buscando. No. Todo concurre en esa zona. No, con el cáliz. Mira que el mundo es muy grande. Se pasó la maldición del exterminio de los templarios, que también fue a cargo de la Iglesia. ¿Recuerdas? Que eso ya lo comentamos en su día, ¿no? Una de las obras reservadas hoy a los iniciados es lo que se llamaba con la cena secreta, también utilizada por los asenios. Los cátaros lo habían cogido de esas sagradas escrituras. Y podría ser esa cena secreta una Eucaristía realizada cuyos ingredientes fuera el cannabis. ¿Por qué digo esto? Porque los templarios... Casi me explota la cabeza, José Antonio, ¿qué tiene que ver el cannabis ahora? Porque los templarios usaban el cannabis y como en los últimos tiempos... ¿Que los templarios fumaban porros? No, pero lo usaban para entrar en éxtasis. Ya estaba descubierto cuando aquello, fíjate. Entraban en éxtasis. Y los cátaros, como hemos dicho, como tuvieron una relación con los templarios, puesto que ellos se entregan... Por eso consiguen exterminarlos. Claro, se quedan apechotados. Entonces, lógicamente, por eso, ellos hablan de que en vez de usar el vino, el ingrediente primordial en esa supuesta Eucaristía era el cannabis. Era el cannabis. Apaga y vámonos.
Pues apagamos y nos vamos. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy interesante esto de los cátaros, gracias. Bueno, pues una vez más, Esther, gracias a vosotros como siempre por ¿Me has llamado Esther? Estos Te voy a echar de esta tele, ¿eh? No prepares tema para dentro de 2 semanas que no vienes, Esther, dice. Lógicamente dar a conocer estos pueblos, estas religiones, estos misterios, porque realmente son misterios que es muy poco desconocido por la gente. Y yo invito, como siempre, a que entren, estudien y miren esto, porque es muy interesante y es muy bonita la historia. Al final es muy bonita, sea de un bando o sea de otro, creo que merece la pena estudiarla, porque así seremos capaces de interpretar una cosa y otra y, lógicamente, quedarnos con lo que aquello nos más interesa. Por eso, y como todas las veces, queridos amigos, una vez más, atrévanse a saber que el saber nos hará libres. Buenas noches. Buenas noches, gracias José Antonio. Hacemos una pausa, ahora seguimos.